Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Casoftec. Hoy vengo a hacer un poquito de justicia en el canal a dos drones que he utilizado bastante en este último año y medio y que a lo mejor me he dado cuenta de que tampoco he hecho una valoración muy en serio sobre estos dos drones y creo que son una de las mejores opciones que hay hoy en día como precio-calidad. Y sobre todo, si me dirijo al DJI Mavic Air 2, quizás incluso puedo decir que al día de hoy es el dron que por el dinero que se paga por él te da mejores prestaciones. Yo sé que mucha gente cuando diga las especificaciones de uno y otro, que no voy a hacer, pero voy a hablar un poquito de estos dos drones en este vídeo. No va a ser un vídeo muy largo, voy a ir directo al grano. Pues no sé si os acordáis cómo era el Mavic Air 2, os lo voy a poner aquí delante para que lo veáis. Era este dron con ese sensor de media pulgada, como estáis viendo ahí, dos sensores delantero, dos sensores traseros, sensores de abajo con luz LED y con estas hélices de punto gris, como podemos estar quizás viendo ahí en la pantalla, no me va a dejar el dron, ¿sí? Y teníamos también pues el DJI Air 2S, que es este con el sensor de 1 pulgada, como estáis viendo quizás ahí, si me deja el dron ponerlo, de 1 pulgada, muy similar en construcción a lo que sería el DJI Mavic 2 Pro, con los sensores de arriba, que sabéis que los drones vuelan un poquito inclinados y al inclinarse pues teóricamente esos sensores harían más probable la detección de obstáculos delanteros, si no pues igual todo. Aquí, y como veis aquí tengo la matrícula de la Unión Europea, marcado CE, que no tenemos en los drones, pero yo lo matriculé con un rotulador. Y como sabréis también las hélices pues están en naranjita, ¿vale? Como está viendo ahí, es la diferencia entre los nuevos drones, o sea el Mini 2 también tenía esta clase de hélices, el Mini 1 tenía las grises, el Mavic 3 también tiene esta clase de hélices, el Mavic 2 Pro tiene y el Mavic 2 Zoom tienen también las grises, y es como que el cambio de hélices pues como que es un cambio de serie, de desarrollo, etcétera, etcétera. Y básicamente en estos dos drones tenemos más o menos las mismas prestaciones, saliendo esos 200 euros que vale de más el DJI Air 2S, que debe de ser por esos sensores de arriba y además por esa cámara. Aunque en el campo de Europa, la verdad es que tendrían que ser un poquito más baratos los Mavic Air 2 por el simple hecho de que no traen el sentido del ADS-B, que sería ese transponder para poder detectar vuelos sobre nosotros, como pueden ser aviones o helicópteros, la proximidad, etcétera, etcétera, cosa que el DJI Air 2S ya sí traía. El DJI Mavic Air 2 también lo tiene en Estados Unidos y en otros países, pero en Europa se decidió que no tenían que llevar el transponder porque aún no estaban al 100% seguros de si iba a ser una tecnología útil o no. Lo que pasa es que sabemos que los aviones que viajan entre América y Estados Unidos y Europa tienen que tener la misma tecnología para poder ser detectados. Entonces es una tontería que no dejarán en el DJI Mavic Air 2 ese transpondedor ya también montado para Europa. Yo pienso que tendría que ver mucho con que aún no había llegado el COVID, pero ya tenían la disculpa de que no llegaban piezas para todos. Para que nos demos cuenta de que el problema no viene del COVID, sino que viene de anteriores tiempos, y por eso es por lo que DJI seguramente desarrolló ese otro Mavic Air 2 sin contemplar el ADS-B para poder expandirse muchísimo más rápido en el mercado. Ambos drones disfrutan del Focus Track, del Lapstick Track, del APAS, uno mejor que el otro naturalmente. Ambos drones tienen transmisión OcuSync 2.0. En el caso del DJI Air 2S tenemos un OcuSync 3.0, pero a día de hoy no existe ningún mando OcuSync 3.0 excepto el RC Pro dedicado al Mavic 3 Cine. Entonces digamos que son drones que en emisión están más o menos igual. En tecnología de grabación, tecnología de seguimiento, tecnología de hacer master shots, tienen más o menos las mismas posibilidades, unos poquitos más en el caso del Mavic DJI Air 2S, naturalmente es un año más joven, por así decirlo, y por lo tanto es una cosa que es normal que tenga alguna cosilla más, pero que no son grandes diferencias entre ambos drones. Por otra parte, lo bueno que tiene el Mavic Air 2 es que las baterías son compatibles con el DJI Air 2S y por lo tanto vamos a poder suprimiendo nuestras baterías con baterías del DJI Air 2S, provocando así que tengamos un poquito más de vuelo, puesto que esas baterías están un poquito mejor trabajadas para que los drones rindan un poquito más en el tiempo.
y la verdad es que son 26-27 minutos de vuelo los que puedes hacer máximo con ese dron. En caso de que no superes una velocidad, altura, etcétera, etcétera, siempre que las condiciones sean normales y estés en una altura más o menos a cero de nivel del mar, pues vas a tener una mejor prestación con estas baterías. Como digo, no tienen grandes diferencias. Para las personas que quizás llevan menos tiempo en el mundo de los drones, deciros que el Mavic Air 2 en su tiempo, cuando salió, se comparaba con el Autel Evo 2 6K y el 8K, y tenían la misma resolución de... Bueno, no vamos a hablar en resoluciones porque mucha gente dirá que el 6K es 6K, pero el 6K del DJI, del Autel Evo sigue siendo para mí un 5,4K, lo mismo que tiene el DJI Air 2S. Naturalmente el 8K, cuando sacó DJI el Mavic Air 2, se pensaba que podrían subir a 8K porque la misma lente la tenía el Autel Evo 2 y tenía la resolución 8K. No se entendió por qué, al ser lo mismo pixelado y con la misma tecnología, más o menos, por qué DJI no se arriesgó a tener un 8K. Quizás no le gustaba tanto el resultado que le daba. Por otra parte, ambos drones hacen fotografía aérea a 360 grados, panorámicas ya de fábrica con la DJI Fly, se controlan los dos con la misma aplicación. El DJI Mavic Air 2 al día de hoy tiene bastantes aplicaciones de terceros, como pueden ser, por ejemplo, Litchi, puede ser DroneLink, Maven, Autopilot, ¿qué más tiene? HDR Pano y otras más que hay por ahí por el mercado, cosa que el DJI Air 2S al día de hoy no hay SD calibrada, por lo tanto no es compatible con ninguna aplicación que no sea de DJI y en este caso la DJI Fly. Otras cositas que quizás habría que decir: 200 euros de diferencia en el precio, 799 a 999 en la versión normal estándar, no con los combos, ¿vale? Y para mí, yo pienso que para mi punto de vista está mejor de precio el DJI Mavic Air 2 que el DJI Air 2S, por el simple hecho de que ambos drones graban más o menos en las mismas resoluciones. Yo siempre me voy a utilizar las versiones de vídeo, que son los dos para mí, para poder usar a 4K, 60 fotogramas por segundo, H264 o H265, perfiles planos. En el caso del Mavic Air 2 quizás un poquito más capado, tiene un Destiny-like. En el caso del DJI Air 2S tenemos un HLG, que sería el HDR de televisiones, hasta 1000 nits, y luego tenemos el D-Log, que es esa línea Gamut para las personas que van a hacer producciones cinematográficas, por lo tanto, un poquito más profesional. Aunque por otro lado hay muchísimos profesionales que le gusta el perfil plano de Cine-like mejor que el de D-Log. Eso tiene mucho que ver con cómo te guste a ti la imagen gris y cómo las imágenes grises que recoge el dron y el trabajo que vayas a hacer tú después de entalonaje. Quiero decir que esto para mí no es ninguna diferencia, porque si vas a grabar en modo HDR, por ejemplo, en el DJI Mavic Air 2, que tiene ese perfil HDR que es para mí perfecto, le da 1000 vueltas al HLG en el caso del DJI Air 2S, para mi punto de vista, aunque he de decir que en amaneceres y en atardeceres me han gustado ambos drones muchísimo. En el Mavic 3 no he tenido la oportunidad de grabar ningún atardecer, ningún amanecer, por el simple hecho de que todos los días desde hace 2 meses es prácticamente imposible tener un amanecer sin nubes. Se va despejando más o menos sobre las 11-12 de la mañana y los atardeceres son a las 4:30 de la tarde. En este momento ya se ha ido el sol, ya es de noche, a las 4:30 de la tarde. Por lo tanto, en la hora de trabajo no puedo ir a grabar un atardecer, y durante el fin de semana muchísimas veces tenemos restricciones de vuelo porque hay países en los que no se pueden hacer ciertas cosas en días de vacaciones o en días festivos o en días de descanso. En Suiza, por ejemplo, está prohibido volar drones antes de las 10 de la mañana los sábados y los domingos, y no se pueden volar a partir de las 9 de la noche, por 9 de la tarde. Y a horas que la gente puede reclamarte, puede ser por ejemplo a las 5 de la tarde, 4:30, porque si estás en un sitio donde hay mucha gente, pues te pueden reclamar, denunciarte por el ruido que hacen los drones. Deciros que esos drones se habla mucho en los canales de que no hacen ruido, pero son unos ruidos muy fuertes. Y ya que estoy hablando de ruido fuerte, el Mavic 3 para mí hace muchísimo ruido, es muy molesto, y esa gente que viene hablando de que hace un ruido muy bueno, que casi no se nota, deciros que es muchísimo más ruido el que hace que este dron. Y os lo digo porque si veis personas que pasean con su perrito por la montaña, este dron puede despegar, hacer ruido, el perrito sigue tranquilamente paseando, pero cuando levantes el Mavic 3 va a ladrar e irse contra ti.
Y bueno, es una cosa que quería decir un poquito aquí también en el canal, porque, madre mía. Otra de las cosas que quizás podría comentar es que en estos drones, tanto en el uno como en el otro, necesitáis tarjetas SD mejores de las que pone DJI en su página web. Mejores de las que muchos canales de YouTube quizás están vendiendo. Por el simple hecho de que si le vas a dar un poquito de caña a este dron y le vas a poner, por ejemplo, 2 baterías, puede ser que si no pares unos 15 o 20 minutos entre grabación y grabación, porque yo cuando grabo desde que le pega hasta que aterriza. Es decir, que la tarjeta se calienta tanto que empieza a tener problemas de escritura. Y claro, yo sé que mucha gente tiene 4, 5, 6 y 7 horas para grabar un vídeo de 20 minutos, pero en mi caso cuando salgo a volar los drones, si tengo 2 horas, van a estar 2 horas, no volando, pero 1 hora entera hasta que se me acabe el tiempo en el sitio, porque no tengo la oportunidad de ir a muchos sitios porque no tengo momento para desplazarme, sino que tengo que ir caminando hacia la montaña y después tengo que venir de vuelta caminando y no siempre tenemos una estrategia buena de ir para un sitio y para otro. Y como expliqué en uno de mis vídeos, la verdad es que se calientan muchísimo las tarjetas y también me pasa con las cámaras como la Insta360 y la Insta360 One R, que son cámaras que escriben a un bitrate más alto que las GoPro, y esto es una cosa que quizás no se comenta mucho. Estoy hablando de las tarjetas SD y no de las lentes. Bueno, amigas y amigos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, una pequeña opinión sobre estos dos drones que para mi punto de ver están al día de hoy en un buen precio. Y no sé, se van a acercar las fiestas navideñas, nos están pidiendo las empresas que pongamos links de afiliados, sobre todo las empresas como Amazon, AliExpress, que yo una vez pues lo hice. Lo que pasa que como he visto que no me dan resultado, pues al final he dejado de compartir nuevos links. Los links que tenéis viendo en los canales de YouTube que tengo yo, los links que veis están la mayoría de ellos caducados porque no los he vuelto a reutilizar, por el simple hecho de que los tuve durante un año publicando y actualizando, y la verdad es que lo que conseguí con afiliaciones fue 0,001 euros, y bueno, pues tampoco es que merezca la pena hacerle tampoco tanta propaganda a estas empresas, cuando al final si entras por mi link y después entras por el link de otro youtuber más grande, que cuenten al youtuber más grande antes que a ti, porque tú fuiste el anterior y no el posterior. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos aquí en Castrotech en un próximo capítulo. Gracias.